Organización Rivas Urrea Hermanos SAS y Producciones Rivas Urrea Hermanos Televisión presentan Personajes de Prestigio, un espacio que resalta el lado humano de quienes hacen grande nuestra región, con la dirección de Herman Rivas Urrea. Queridísimos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches, como siempre con el programa Personajes de Prestigio y hoy con un personaje supremamente prestigioso. Se trata del doctor Henry Acosta Patiño. Él nació el 15 de noviembre de 1948 en Génova, Quindío. Estudió Economía en la Universidad del Valle y tiene una especialización en la Universidad Javeriana de Cali, en Cultura de Paz, Derecho Internacional y Humanitario. Sus fuertes son la economía solidaria y el cooperativismo. Y desde el año de 1967, en sociedad con su señora esposa, tiene una fundación colombiana para la asesoría y desarrollo. Esta se inspira en la filosofía de cooperación social. El doctor Acosta estuvo por 2 años en la dirección de la Fundación EPS Comeva y en la Cooperativa Cafetera del Valle y además ocupó cargos públicos como secretario de Desarrollo Comunitario, asesor de paz y ha sido consultor permanente de la OIT en Turín, Italia, y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura. Y muchas cosas más que ha hecho que vamos a quedar sorprendidos en el programa. Mi querido doctor Henry Acosta, me encanta mucho tenerlo aquí en mi programa. Verdaderamente hacía años que estaba, o añitos, pocos añitos, con ganas de tenerlo por aquí, pero no he tenido la oportunidad de contactarme. Mil gracias por acompañarme al programa, mi querido doctor. A usted, don Germán Rivas, muchas gracias. Lo felicito por el programa. Espero que yo esté a la altura del programa que usted tiene. Ave María, demasiada altura, mi querido doctor. ¿Yo? Bueno, mi doctor, la verdad que hace unos 35 años que tuvimos la oportunidad de conocernos un poco y de pronto fue más que todo por el Club de Leones que usted integró también, Cali, Santa Mónica, creo. Y también con la empresa que usted era gerente de la cooperativa cafetera del Banco Cafetero. Creo que desde ahí prácticamente hemos tenido algo de que nos hemos conocido. Sí, yo era en esa época gerente general de la Central de Cooperativas de Cafeicultores del occidente colombiano, que agrupaba el 25% de la cafeicultura nacional. Y sí, nos conocimos en esa época y luchando porque este cooperativismo fuera más tenido en cuenta. Fui presidente de la Junta Nacional de Financiacop. En esa época fui 12 años presidente de la Junta y al final fui gerente general del banco, que ese Financiacop se transformó en un banco. Ese Financiacop era el organismo cooperativo más grande del país, 1.200 cooperativas lo formaban. Y bueno, es una lucha grande. Usted casi fue líder del cooperativismo aquí en Colombia. Lo que se decía en el argot, éramos 2 plumas blancas. Uriel Estrada Calderón, que era el líder del lado del grupo Buconal, y yo por el lado de Financiacop. Éramos 2 grandes grupos de cooperativas en el país. Un poco, digamos, no nos entendíamos en algunos asuntos fundamentales. Ellos, el grupo de Buconal, más tiraba hacia el cooperativismo de ahorro y crédito y nosotros más tirábamos hacia el cooperativismo de servicios rurales, de transporte, de minas, bueno, tanto cooperativismo que hay productivo, pero trabajamos juntos en algunas cosas. Uconal hacía parte de la Asamblea General de Financiacop, pero Financiacop no hacía parte de la Asamblea General de Uconal. Nosotros éramos mucho más abiertos. Ya. Oiga, mi doctor, y hombre, qué lástima porque el cooperativismo hace que unos 20 años más o menos tenía pues mucha fuerza, o más de 20 años. Sí, tenía mucha fuerza. Fue en el cooperativismo, en el año de 1988, que se redactó la Ley 79 del cooperativismo.
el ponente de esa ley era Ernesto Samper Pizano, que era senador, y el redactor de esa ley era Álvaro Uribe Vélez. Ellos dos eran dos senadores que trabajaban juntos. Ernesto Samper Pizano era jefe de Álvaro Uribe Vélez. Ellos integraban el llamado Poder Popular dentro del Partido Liberal. Mire cómo nos cambia la vida, como dice el tango. Y entonces en esa época Ernesto Samper Pizano me presentó a Álvaro Uribe Vélez para que le ayudara a reunir cooperativas en diferentes ciudades del país, y el senador Uribe del año 1988 presentaba esa ley 79 a las cooperativas y se retroalimentaba, como se dice. Entonces yo le reunía cooperativas en diferentes ciudades del país con el doctor Uribe, recorrí el país haciendo esa consulta, la ley 79. Era un cooperativismo fuerte. Desafortunadamente los organismos de representación han cedido mucho y la Confederación Nacional de Cooperativas como si no existiera. Las cooperativas financieras se acabaron y el banco cooperativo que constituimos también se acabó. Poco a poco se han venido terminando las cooperativas. Comeva, la gran cooperativa Comeva, tiene más de 18 empresas, pero la única cooperativa de las 18 es la cooperativa. Las otras 18 no son cooperativas. Y así. Y prácticamente la que ha perseverado casi, hombre. Pues sí, Así de pero mucho renombre. yo quiero decirlo aquí públicamente. Yo he sido muy contestatario del sistema de Comeva, porque es que Comeva, yo creo que es la única empresa en el mundo que los dueños, los asociados, le capitalizan cada mes. Es decir, usted que es empresario, don Germán Rivas, usted sabe que uno forma una sociedad y los socios le dicen, le ponemos esta plata y usted ejecute el objetivo social de la empresa, pero no le están poniendo cada mes el mismo capital que pusieron al comienzo. Entonces una empresa así, pues, yo le decía a Laureano Novoa, que era gerente general de Comeva, le decía, doctor Laureano, el gerente de Comeva que quiebre a Comeva, hay que poner la medalla de Boyacá porque es un berraco. Pues claro, además que tiene permanentemente fondos y no tiene el problema. Claro. Bueno, mi doctor, ¿y las otras cooperativas qué, hombre? ¿Qué se cree que se acabaron? Por ejemplo, hombre, Cooperador, una cooperativa tan... También. Se acabó porque resulta que fíjese que Ernesto Samper Pizano impulsó mucho las cooperativas, ya estaba contando. Pero llegó un momento en que él, siendo presidente ya de la República, hizo un decreto que dijo que en ese momento existían muchas cooperativas financieras, Cooperadores era una de esas, habían muchas. Muchas, grandes. Entonces el presidente Samper hizo un decreto que decía que ninguna entidad pública podía depositar recursos en entidades que no fueran vigiladas por la superintendencia bancaria. En esa época existía la bancaria. Como las cooperativas no eran vigiladas por la bancaria, sino por la superintendencia de cooperativas, entonces todos los organismos oficiales tuvieron que sacar la plata de las cooperativas financieras. Y eso significó el derrumbe de las cooperativas financieras y el derrumbe de Bancop, que era el banco de las cooperativas, porque esas cooperativas financieras eran el principal, digamos, los principales socios o dueños de Bancop. Eso ocasionó un problema inmenso. Es decir, esa es otra paradoja de la vida. Ernesto Samper Pizano, con quien me entiendo muy bien, Ernesto Samper Pizano, que impulsó el crecimiento de las cooperativas, con ese decreto también lo acabó. Dio un golpe complicado. Y otro golpe que ha recibido el cooperativismo, que los dirigentes se quedan callados, es el gran boom de las cooperativas de trabajo asociado. Las cooperativas de trabajo asociado per sí, como están diseñadas, no deberían ser un problema, pero en este momento en Colombia son una fatalidad, porque resulta que las usan las empresas oficiales y públicas, oficiales y privadas, perdón, para contratar trabajadores a través de esas cooperativas de trabajo asociado. Y a través de esas cooperativas, pues como ellos son asociados de la cooperativa, entonces se birlan y burlan una cantidad de derechos laborales. Eso no, el cooperativismo de trabajo asociado como está en Colombia no debería existir. En Andalucía, en España, las cooperativas de trabajo asociado son otra cosa. Es decir, son personas que se organizan para ayudarse entre sí mismos, no para que sean contratados por otra empresa. Entonces, doctor, prácticamente es en Colombia que sucedió eso, porque en otros países pues sigue el cooperativismo firme. Sí, hay otros que nunca el cooperativismo pudo. Por ejemplo, en el Brasil, yo trabajé en el Brasil con la FAO, de las Naciones Unidas, y el cooperativismo en el Brasil es prácticamente hablar de cooperativismos
va de retro Satanás, pues eso es como hablar del diablo. Hay en países con el cooperativismo desarrollado, pero en general no, don Germán, no, lastimosamente en América Latina el cooperativismo ha venido bajando mucho, demasiado. Y no creo que vuelvan a renacer tampoco, doctor, ¿no? No creo. Muy difícil, muy difícil, es muy difícil. Incluso, por ejemplo, yo hice la propuesta al presidente Santos y a la delegación de las FARC en La Habana de hacer la reincorporación social y económica de los excombatientes a través de cooperativas. Hice un documento de 178 páginas y se aprobó, se formaron las cooperativas, pero la reincorporación nunca se hizo. Entonces, tampoco, ni por ese lado, es decir, ni siquiera el acuerdo final para reincorporarlo a través de cooperativas se logró. Se formaron las cooperativas, sí, pero nunca les otorgaron, nunca les permitieron tener cuenta corriente. Entonces, pues eso es tener y no tener cooperativas. Usted fue secretario de Desarrollo Comunitario, mi doctor, y fue con el primer alcalde que tuvimos electo. Fui secretario de Desarrollo Comunitario de Carlos Holmes Trujillo García, que fue el primer secretario popular, el primer alcalde popular que tuvo Cali. Ajá. Eso fue como en el año 87, algo así. Ya. 86. Ajá. Bueno, 87. Sí, él me llamó. Claro. Yo salí de Sencoa y me fui para allá y nunca había entrado al CAM. No. Fue una experiencia interesante, constructiva, alimentadora para mí porque era llegar al sector público. Carlos Holmes es un hombre, ese alcalde Carlos Holmes era muy activo, creó los Cali, dividió Cali en las comunas, de esa época eran 20 comunas. Se eligieron las primeras JAL, Juntas Administradoras Locales, eligieron el gobierno del... Todo eso me tocó a mí como desarrollo comunitario, fui el primer secretario de Desarrollo Comunitario, secretaría que ya no existe en Cali, también la terminaron. Acabó. Qué lástima. La terminaron, sí. Mejor dicho, anhelamos también un alcalde igual a él, ¿o qué? Pues en esa época sí era, Sí, claro. Carlos Holmes era muy buen alcalde, muy buen alcalde. No. Hemos venido teniendo dificultades con los alcaldes. Asesor de paz también, usted también tuvo la oportunidad de... Sí, estuve 16 años como facilitador del proceso de paz en los dos gobiernos con Uribe, claro, y todo lo que lleva el presidente Santos. Bueno, sí, todo eso. Bueno, es un tema muy importante, doctor, que yo creo que inclusive le voy a pedir el favor, así me acompaña la próxima semana a ver, para que hagamos otro programa y lo dediquemos exclusivamente a eso que verdaderamente pues, hablamos de eso. Mucha gente no sabe. Vamos a una corta pausa comercial y seguimos con nuestro invitado de prestigio para esta noche, el doctor Henry Acosta Patiño. No se muevan, en un momento regresamos con personajes de prestigio. Centro de Formación y Emprendimiento de la Fundación Herman Rivas Urrea, formando con sentido humano. Fórmate con nosotros en tan solo un mes en cuidados y tratamientos estéticos para manos y pies, peluquería y maquillaje y cortes americanos. Financiamos hasta el 70% de la matrícula, te obsequiamos el material y te certificamos. Centro de Formación y Emprendimiento de la Fundación Herman Rivas Urrea. Mayores informes 889-5696, 883-1612, 317-364-8594. ¿Tiene problemas económicos? ¿Necesita dinero urgente? Así es. ¿Cómo lo sabes? ¿No sabe qué hacer? En los almacenes de compra y venta El Prestigio y La Prestigiosa damos dinero inmediato las 24 horas del día. ¿Qué esperas? ¡Venga! Compra y venta El Prestigio y La Prestigiosa, las mejores compraventas de Cali. Gracias por continuar con nosotros. Volvemos con Personajes de Prestigio. Queridísimos televidentes, estamos en el programa Personajes de Prestigio con un personaje supremamente prestigioso, no solamente a nivel de Cali, del Valle, sino también a nivel nacional e internacional. Se trata del doctor Henry Acosta Patiño, que nació en Génova, Quindío, hizo estudios de economía en la Universidad del Valle y otras especializaciones y mucho más
otros más, y Derecho Internacional y Humanitario. Mi doctor, entonces usted nació en la tierra donde nació también el amigo fundador de la FARC, ¿o qué? Sí, Génova. Sí, nací en Génova, Quindío. Sí, señor. Y en Génova, Quindío, nació Pedro Antonio Marín Marín, que después fue conocido Manuel Marulanda Vélez o Tiro Vivo. Nacimos en el mismo pueblo. Yo no lo conocí. Ya. Marulanda salió de 16 años de edad de Génova. No lo conocí ni allá ni en el monte, porque ya cuando fui facilitador intenté que me llevaran donde él. Y él mandaba decir que me tenía mucha confianza, pero que yo tenía cola. Cola es que me seguían los militares para ver dónde encontraban un comandante. Y claro, pues, encontrar al comandante general era la máxima aspiración de los militares. Entonces nunca se hicieron como 2 o 3 intentos, llegué hasta determinado sitio y él mandaba decir, no, dígale que no, que ha averiguado y como que... Prácticamente fue el que no quiso. Prácticamente fue el que no quiso recibir. No, él no quiso, sino que las situaciones eran complicadas. Yo tenía cola, Ya. bastante cola. Después en el programa que me enuncia le cuento detalles de eso. Bueno, mi doctor. Pero usted allá pues prácticamente de ahí salieron porque pues tuvo también un problema tremendo de que le quemaron su casa a su querido No, pues padre. yo nací en Génova, en la vereda La Primavera, camino de Génova a Roncesvalles. Sí, señor. Y eso es a la orilla, arriba en la... Y pues ahí la chusma llegó y quemó la chusma eran pues un grupo armado. Mi papá era liberal. Es. Mi papá tiene 23 años y Qué vive bueno, aquí en hombre. Cali. Qué bueno, Vive, tiene una física e intelectualmente como si, estoy más viejo yo que él, mejor dicho. Qué bueno, qué maravilloso. Entonces era liberal y le quemaron la casa, tenía 22 años él y mi mamá también. Yo estaba pues bebé. Y ahí eso ocasionó, ahí vivían en esa vereda, vivían los padres de mis abuelos, pues maternos. Porque mi abuelo materno, Víctor Manuel Patiño, era primo de segundo henao, el fundador de Armenia, entonces fue fundador de Génova, de Armenia, de otros municipios. Después de Restrepo Valle, ahí murió en Restrepo, él fue fundador de Restrepo. Mira que de ahí su papá se fue para Armenia. No, mi papá se fue para Génova, para el pueblo. Y ahí seguimos viviendo. Yo salió de Génova cuando yo tenía 16 años de edad. Yo me fui para Bogotá a estudiar porque yo, en lo que has dicho, yo soy economista titulado en la del Valle, pero formado en la Nacional. Porque me tituló la del Valle porque ustedes recuerdan, no sé si recuerdan, Carlos Lleras Restrepo, la noche en que nos mandó a dormir a todos a las 8 de la noche cuando resultó electo Pastrana, que le ganó a Pinilla. También al día siguiente cerró la Nacional 2 años, la Universidad Nacional en Bogotá. Entonces ya estaba a punto de graduarme y tuve que venir a la del Valle y me graduaron. Después he hecho estudios de cooperativismo en Israel, estuve unos meses, en Alemania unos meses, en España, en el País Vasco. Y muchos cargos. Desde el cooperativismo ha sido, yo tengo experticia en cooperativismo, en finanzas, he sido gerente de Banco Nacional, de Mesa de Dinero, y últimamente en Paz. Ya. Muy bien, mi doctor. Vea, entonces en Génova pues han nacido 2 personas supremamente importantes. Pues yo no sé Henry si Acosta Patiño y también el amigo... Yo no sé si importantes, vea, don Germán, en Génova nacieron Manuel Marulanda Vélez, en Calarcá, Quindío, nacieron los 3 Vázquez Castaño que crearon el ELN, en la Tebaida, Quindío, nació Timo León Jiménez, Rodrigo Londoño, en Finlandia nació Luis Carlos Restrepo, alto comisionado de la paz, y es un departamento chiquito, pero que unos han nacido por fortuna para el lado de hacer la paz, como Luis Carlos Restrepo y yo, y otros han nacido para la guerra, pero pues esa es la historia de este país. Bueno, pero los de Génova son ustedes 2 muy importantes, hombre, mi doctor. Bueno, doctor, y entonces también usted tiene una sociedad con su señora esposa, también como medio de cooperativismo también, ¿no? Sí, es una fundación se llama Solucionar Fundación Colombiana para la Asesoría del Desarrollo. Pues ahí hacemos consultorías cuando el tiempo lo permite.
Ella es especialista en comercio exterior y es mi compañera yo la llamo mi compañera de trochas y montañas, ¿no? El presidente Santos le dice Dulcinea y el FARC también le dicen Dulcinea, que porque yo soy el Quijote de la Paz. Claro que Julieta López, que se llama mi esposa, le dijo un día al presidente Santos que yo no era el Quijote y no Sancho Panza por la barriga. Y creo que acertó. Sí, ahí hacemos algunas asesorías cuando También. alguien nos solicita. Su señora esposa también, pues prácticamente lo acompañamos en todo, usted también. En todo. Ella es de Sevilla, entre otras De cosas. Villa. Ella es de Villa Valle. ¿Cuántos hijos tiene, doctor Acosta? No, con ella yo la encontré viuda y ella me encontró separado. Entonces yo tengo 2 hijos del anterior matrimonio, un economista y un abogado, y ella yo la encontré con una niña de 9 años de edad, pues que hoy en día es mi hija, obviamente. Yo llevo con Julieta ya 33 años y casados y tenemos los 3 hijos, 2 de uno y 1 de otro. ¿Usted en política no le ha gustado mucho meterse tampoco, mi doctor? No, yo no. La gente dice que yo soy político, pues porque tengo pues muchos amigos en eso, pero yo no. En las pasadas elecciones, el liberalismo, el presidente Samper me ofreció ser senador. 4 veces me reuní con él. Somos muy amigos y dije, no, presidente, yo no, muchas gracias. Hubo otro partido que me ofreció ser senador, tampoco. Hubo un movimiento que me ofreció ser candidato a la presidencia y a ese sí le dije, no, ni siga hablando de eso, que ese sí que menos. Hombre, estudiamos de presidente, qué bueno. Hombre, para eso sí me faltó pelo para moño, ya no hay tiempo para eso. Bueno, mi doctor, usted dice no es el hombre clave con que verdaderamente fue el contacto para, digamos, tener aquí, firmar los acuerdos de paz, que precisamente lo estoy invitando para el próximo programa para que hablemos todo el programa dedicado a eso, porque verdaderamente ha sido un líder y sobre todo una persona pues que prácticamente guardó un secreto y apenas al final fue que, como decían por ahí, salió del closet, pero del closet ¿de qué? De closet mediático, yo fui el que dije que salí del closet mediático. Ah, ya, perfecto, porque Sí. que no van a pensar que es el otro closet. De manera, mi doctor, que ese hombre clave, ese fue, ¿quién le colocó ese nombre especial? Lo puso la editorial, es que yo escribí un libro sobre la sí, cómo historia no. de mi participación en el proceso de paz. Sí, señor. Desde los 2 gobiernos del presidente Uribe y lo que llevaba el presidente Santos hasta yo terminé el libro. Terminé el libro en julio del año pasado. ¿Pasado fue? No, antepasado. Basta Oslo, hasta aquella ceremonia que hubo en Oslo, que se planteó la agenda de los diálogos y todo eso. El libro va hasta ahí. No quise hacerlo más porque estaba todavía el proceso caminando. Y entonces la editorial le puso el nombre clave. Claro que sí. Pero el nombre mío en el gobierno y en las FARC era el facilitador. Esa es una historia larga, porque Sí, son señor. los 8 años de gobierno del presidente Uribe y todo lo del presidente Santos, hasta la fecha que estamos grabando este programa. Estamos grabando esto y esta semana estaré encontrándome con el presidente Santos otra vez para algunos temas que tienen que ver con el proceso de paz de las FARC y del ELN en Quito. Sí, quiere decir, mi querido doctor, que hizo una labor extraordinaria y que va a ser pues ahora para el próximo programa una sorpresa muy especial para ustedes, amables televidentes, los que no tienen la oportunidad de conocer la historia del doctor Henry Acosta Patiño, que verdaderamente guardó un secreto como por 15 años que nos contará en el próximo programa. Sí, señor. Mil gracias por acompañarme al programa, mi doctor Patiño, y a ustedes, amables televidentes, y les prometo que entre 8 días tendremos al doctor Henry, que va a ser un programa supremamente interesante, personas que no sabían de esta historia y esta labor que hizo para que la paz se firmara, el proceso de paz. Mil y mil gracias y hasta el próximo viernes, que estaremos nuevamente con el doctor Acosta. Muchas gracias. Organización Rivas Urrea Hermanos SAS y Producciones Rivas Urrea Hermanos Televisión
presentaron. Personajes de prestigio, un espacio que resalta el lado humano de quienes hacen grande nuestra región, con la dirección de Herman Rivas Urrea.